Si lo que está haciendo Bukele en El Salvador es malo y tampoco funciona, la política de abrazos y no balazos, ¿cuál es la política intermedia que sí funcionaría contra la delincuencia? La que considera que ante el riesgo de cargarte de inocentes, tienes que respetar los derechos humanos de todos. No puedes usar cosas como el alimento, como herramientas, como armas. Es de lo más bajo. Es considerado un crimen de guerra usar el hambre para someter a una población. Y he visto a Bukele decir, pues, de 3 comidas las bajo a 2 y si se ponen guapos los bajo a 1. No, es que no puedes hacer eso. Es que mi justificación es la lucha contra la delincuencia. Tienes que luchar contra la delincuencia, pero hay formas y esa no es la más correcta. Hay muchas formas. Ve con un criminólogo y que te explique las muchas formas que hay para luchar contra distintos tipos de delincuencia en distintas condiciones. Ninguna es fácil, ninguna es agradable, pero las hay más graves y las hay más problemáticas, y creo que la que se está llevando a cabo en El Salvador tiene el defecto principal de llevarse de frente los derechos humanos de todos, de los culpables y de los probables inocentes que estén allí injertados, porque en las cárceles, todas las cárceles están llenas de inocentes, porque casi nadie dice que es culpable, pero de todos los que dicen que son inocentes dentro de la cárcel, algunos dicen la verdad. Y más en los sistemas latinoamericanos, por favor. Sabemos que en México las cárceles estaban llenas de inocentes, o están llenas de inocentes, porque se fabrican delitos. Porque la policía no está para investigar, sino para dar resultados. Y si da resultados rápido, queda muy bien. Entonces resuelve los crímenes rapidísimo. Elige tú lo hiciste, yo no lo hice. Te vamos a convencer de que lo hiciste. Y como me dijo alguna vez el tlacuachito que iba a ser nunca necesité un abogado en México, pero el hijo del tlacuache Garizurieta trabajaba conmigo en la revista de revistas, y le dije, tú vas a ser mi abogado por si algún día me pasa algo. Y dice, vale, te voy a dar mi primer consejo como abogado. ¿Cuál? Confiesa. Yo confieso de lo que te acusen. Tú confiesa, luego ya entro yo. Oye, me parece un consejo de abogado un poco heavy, ¿no? ¿Cómo que confiesa? Sí. Si te acusan de asesinato, violación, crímenes de guerra, haber clavado a Cristo en la cruz, tú dices que sí y firmas la confesión. Ya luego la impugnamos. Y dije, oye, Garizurieta, ¿pero cómo? ¿Y esto? Dice, a ver, vas a confesar de todos modos. Lo que te estoy pidiendo es que te ahorres el mal trago. Vas a confesar. Ese es el México que yo viví. Entonces, ese es el problema con Bukele. El problema es que hay gente cuyos derechos, y que incluso los peores delincuentes tienen derechos humanos. Si tú les niegas sus derechos humanos, has bajado al nivel del delincuente. Ya no tienes la autoridad moral necesaria como sociedad para imponerle reglas y castigos. Solo lo puedes hacer desde una posición moral superior a ella. Es una de las razones que se esgrimen en contra de precisamente la pena de muerte.